¿Cómo se llama? Clamor. Hoy vamos a estar viendo este tema que se llama clamor. Y es algo que cada uno de nosotros debe de entender. Así como en algunos aspectos o áreas hay niveles, también en la oración hay niveles de oración. Pero ¿sabes lo que pasa? Que a veces no estamos ni comenzando con el nivel básico de lo que es la oración. Esa oración, hay oración de confesión, hay clamor, hay gemir, hay niveles de oración. Pero ¿sabes? El clamor, yo me quiero detener en esta parte del clamor, que es el segundo nivel de oración que tenemos que hacer, y que es el nivel donde ese clamor sube delante de la presencia de Dios y donde Dios escucha las peticiones, las oraciones de su pueblo. Quiero que vamos para esto a leer el libro de Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2, verso 23 y verso 24. Y yo te invito que tú, terminando en tu casa, pues profundices más de este tema que vamos a estar viendo, y sobre todo que tú te animes a empezar a clamar. Dice la palabra de Dios, Éxodo capítulo 2, verso 23 y 24. Dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel, ¿qué era lo que estaba sucediendo? Dice, gemían a causa de la servidumbre. ¿Y qué hicieron? Y clamaron. Fíjate lo que dice esta palabra, que el pueblo de Israel, dice, estaba aquí la palabra de Dios, dice que gemían a causa de ¿qué? De la servidumbre. Es algo que yo estoy viendo en estos tiempos, que la gente está cansada, está fastidiada de todo lo que está pasando. ¿Ustedes están cómodos con lo que estamos viviendo? Realmente yo he escuchado en empresarios, en personas que tienen negocios, que están hartos de la situación, que ya se llegó a un nivel insoportable en que la maldad se ha adueñado de los negocios, de la seguridad. ¿Cómo es posible que años atrás uno podía caminar 2, 3 de la mañana sin ningún problema, y ahorita todo el mundo ya se está yendo a sus casas a las 6, 7 de la tarde por los temas de seguridad? Y en este tiempo dice que los hijos de Israel estaban en Egipto, y dice que gemían. ¿Alguien entiende la palabra de lo que significa gemir? ¿Qué es un gemir? A ver. Es un dolor que proviene desde el alma, que proviene desde dentro. Quizás si tú has perdido un ser querido, has podido experimentar lo que significa ese dolor que viene desde adentro, que viene desde el alma, desde el sentimiento, desde el corazón. Y a veces esa pérdida te hace, a veces te lo digo, sin querer, te hace sacar todo lo que estás sintiendo por dentro, y hay un gemir que nace de ti, que se expresa con dolor, con sentimiento, y eso es lo que estaba causando la servidumbre, la esclavitud en el pueblo de Israel. Recuerden que cuando José, ¿cuántos conocen la historia de José? Cuando José se levanta como gobernador de Egipto, dice que él, a causa del impacto que él mostró delante del faraón, dice que él se trajo a toda su casa, a toda su familia a vivir a Egipto, y que esa familia de Jacob se fue engrandeciendo y formó un pueblo que hasta el día de hoy conocemos como el pueblo de Israel. Entonces esa pequeña familia de esos 12 hijos, ellos tuvieron sus familias, descendencia, y fue tan grande esa familia
que de esa familia se hizo una nación. Una nación. ¿Cuántos de aquí tienen familias grandes? Yo en mi caso, mi familia es muy, muy grande. ¿Sí? ¿Alguien tiene familias grandes? Haz de cuenta de que de tu familia se levantara una nación. Imagínate qué impresionante. Eso fue con lo que sucedió con Jacob. Pero dice que cuando estaban en Israel, que toda esa generación de José y de ese faraón que lo recibió murió, y que a causa de que se estaban reproduciendo y se levantaron los israelitas, los egipcios tuvieron miedo de que se rebelaran contra ellos y los sacaran de su territorio, y por eso se enseñorearon de ellos y los hicieron esclavos. Y dice aquí la palabra que dice que cuando murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, dice, ¿y qué? Y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos, ¿qué? Como dice, con motivo de su servidumbre. Verso 24, dice, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Sabes, yo quiero que a través de este mensaje tú entiendas la importancia que cuando uno clama, cosas sobrenaturales suceden. Sabes, aquí yo puedo ver unos aspectos muy importantes. El primero, que Dios ya no reconocía a ese pueblo de Israel, porque no tenían una vida de comunión, no oraban. Entonces, ¿sabes? Dios sí se puede olvidar de una nación, de una ciudad, de una persona, de una familia. Pero ¿qué es lo que sucede cuando una persona clama? Dios escucha. ¿Sabes? 300 años estuvo el pueblo de Israel sin alzar un día una oración. Y la clave de que ellos fueran liberados era que se levantaran a clamar. Pero a ninguno de ellos se le ocurrió clamar, alzar la voz de la situación que estaban viviendo. Fue ya tanta la desesperación que decía aquí, fue tanto el gemir, lo que estaba sucediendo en la esclavitud, que eso los hizo reaccionar, y a causa de eso clamaron. Sabes, desgraciadamente muchos de nosotros tenemos que pasar a veces por situaciones muy difíciles para volver nuestra mirada a Dios, para regresar a un compromiso con Él, para clamar, para orar. Porque cuando todo va bien, ¿qué pasa? Sinceramente, a veces nos olvidamos, ¿sí o no? Pero cuando hay necesidad, ¿qué es lo que pasa? Mira, si tú vas ahorita allá afuera y nos fuéramos a evangelizar, te aseguro en un 100% que muchas personas pedirían oración, pedirían ayuda, pedirían una palabra, porque en estos tiempos hay mucha necesidad. Pero cuando todo va bien, no, que yo no tengo tiempo para orar, yo no tengo tiempo para ir a la iglesia, yo no tengo tiempo para escuchar. Pero sabes, la necesidad te quebranta. ¿A cuántos de ustedes los ha quebrantado alguna necesidad? ¿Alguna pérdida? ¿Alguna falta quizá de provisión? Sabes, en la Biblia vemos mucho acerca de esta palabra. Es otra de las palabras que en el Antiguo Testamento se escuchan muchas veces, la palabra clamor. Porque las personas entendieron que cuando uno clama, Dios está atento ante ese clamor. Y dice aquí, me impacta lo que dice el verso 24, dice, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. ¿Sabes? Cuando uno de los beneficios del clamar, si lo quieres anotar, es que cuando uno clama, Dios se acuerda de los pactos que ha hecho con cada uno de nosotros. Porque la Biblia dice que Dios es un Dios de pactos, Dios es un Dios de generaciones, Dios es un Dios personal. Y dice aquí que cuando el pueblo clamó, ¿de quién se acordó Dios? ¿Del pacto que hizo con quién?
con Abraham, con Isaac y con Jacob, que fueron los patriarcas que tuvieron una relación con Dios, y que Dios le dijo a Abraham, si se recuerdan el domingo pasado que hablábamos de la obediencia, que cuando Abraham estuvo a punto de entregar a su hijo y sacrificarlo, el ángel le dijo: ¿sabes qué, Abraham? Detente, porque yo conozco que tú amas a Dios, yo conozco que tú eres obediente, que tú tienes temor de Dios, y a causa de eso yo te voy a bendecir, yo te voy a dar una descendencia, yo te multiplicaré como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y sabes, después de muchos años, cuando el pueblo de Israel, cuando la descendencia de Abraham estaba presa en Egipto, Dios se acordó del pacto que había hecho con Abraham. Y eso quiere decir que Dios sí se acuerda de los pactos que nosotros hacemos con Él. Si tú has hecho un pacto con Dios, créeme, Dios lo tiene muy presente cuando uno clama, cuando uno levanta la voz y realmente tiene ese deseo para ver cosas diferentes. ¿Cuántos quieren ver cosas diferentes en este tiempo? Necesitamos clamar. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Como ni siquiera oramos, no pasamos a ese nivel de oración que es el clamor. Porque créeme, si nosotros clamáramos, veríamos respuesta, mira, inmediata. Porque cuando el pueblo clamó a Dios, dice en el capítulo 3, tú puedes leer, dice que Dios inmediatamente levantó y llamó a una persona llamada Moisés. Vean en sus Biblias qué dice el título del capítulo 3. Alguien que lo pueda decir si tiene su Biblia. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Llamamiento de Moisés. O sea, la respuesta de Dios fue ¿qué? Inmediata. Comisión liberadora de Moisés. O sea, cuando el pueblo clamó, dice que Dios escuchó su oración y se acordó del pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Dice el verso 25, es otra parte que a mí me impacta. Si la pueden subrayar, dice: y miró Dios a los hijos de Israel. ¿Y qué fue lo que pasó? Y los reconoció Dios. ¿Sabes? Este es un tiempo donde Dios tiene que reconocer a su iglesia. Hay una parte que Jesús decía: pues muchos de labios me honran. ¿Cuántos se acuerdan de esa parte de la Biblia? Dice que dice que el pueblo de labios me honra. ¿Pero qué decía después el versículo? Pero su corazón está lejos de mí. Y eso es lo que pasa en la iglesia en general de estos tiempos. Muchos alaban a Dios, muchos hacen esto y lo otro en nombre de Dios, pero el corazón. Recuerda esto, iglesia, que Dios no mira la apariencia, Dios no mira el intelecto, no mira la experiencia. Lo que Dios mira, que es el corazón. Por eso tú debes procurar que tu corazón sea agradable delante de Dios. Sea agradable delante de Dios. Porque eso es lo que Dios mira. Dios no mira como estaba buscando el rey Samuel, una persona preparada, una persona de un aspecto imponente. Lo que Dios estaba buscando en un rey que ejerciera autoridad era su corazón. Entonces la Biblia dice que el verso 25 dice: y miró Dios a los hijos de Israel. ¿Y qué pasó? Los reconoció. ¿Qué padre sería que Dios reconociera a su iglesia en Taxco? Y que a causa de que nos reconociera, rápidamente Él interviniera en hacer algo por lo que estamos viviendo. Pero ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos de clamar. Que esa desesperación quizá que tú sientes, esa incertidumbre, esa preocupación, ese miedo, ese temor quizá se vuelva en un clamor. Porque muchas personas ya no saben qué hacer. Algunas personas han optado por irse, pero sabes, la respuesta está en el clamor. Y el clamor debe de nacer
porque hay una necesidad en el corazón de ver un cambio diferente. Cuando no hay necesidad de ver un cambio, cuando no hay necesidad de ver algo diferente, uno se mantiene callado. Uno se va acostumbrando. ¿Qué es lo que ha pasado en este tiempo? Nos hemos acostumbrado tanto a la maldad, nos hemos acostumbrado a la extorsión, nos hemos acostumbrado tanto a la intimidación, que por mucho tiempo la sociedad no se levantó. Pero si te das cuenta, ahorita la ciudad ya está cansada, ya se está uniendo, ya está alzando la voz, ya está denunciando, ya está haciendo esto, lo otro, porque ya vemos una necesidad que está pasando. Y si vamos a la palabra, podemos ver muchos versículos que nos hablan acerca de lo que estaba sucediendo. Fíjate, vamos ahora a Éxodo 14 para que veas la importancia que tiene el clamor. Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14, verso 10. Aquí fue cuando el pueblo ya había sido liberado, pero todavía veían una gran necesidad. Fíjate lo que dice: cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, dice, alzaron los ojos. Dice, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel, ¿qué? Temieron, ¿en qué? En gran manera. Vemos que el temor siempre ha estado presente en la sociedad, siempre ha estado presente en las vidas, en los corazones. Cuando pasamos aflicciones, cuando pasamos pruebas, ¿a poco no tenemos temor? ¿Cuántos han tenido temor? Sean sinceros, levanten su mano. A veces cuando alguna situación te sobrepasa tu capacidad, sobrepasa tu entendimiento, sobrepasa tu manera en cómo puedes resolverlo, hay temor. Si tú eres padre de familia y no sabes qué hacer quizá con tu hijo que está en una etapa difícil, tú tienes temor, porque sabes que si tú no haces algo, no intervienes, tu hijo se va a perder. ¿A cuánto les ha pasado? Somos muy propensos a tener temor cuando las cosas nos rebasan por completo. A lo mejor tú no sabes qué hacer en una situación familiar, matrimonial, personal, y lo que el enemigo hace es poner un espíritu de temor. ¿Qué pasó en la pandemia? ¿Cuántos tuvieron temor de contagiarse? Levanten la mano a ver. Pues todos no venían a la iglesia, no se hagan. Todos. Unos al salir a la calle se ponían su cubreboca, se ponían una careta, se ponían el casco, se ponían no sé cuántas cosas se ponían. Hasta una bolsa de plástico se ponían para acá. ¿Por qué? Porque había temor. Cuando Pablo, ¿qué fue lo que dijo? Para mí el vivir, ¿qué? Que sea Cristo. Y si llego a morir, pues es ganancia para mí. Pero no todos podemos tener la seguridad de decir eso, porque uno no se quiere morir. ¿O quién se quiere morir? Yo no me quiero morir, yo quiero vivir. Como dice en la Biblia, yo quiero vivir para contar las maravillas que Dios va a hacer en este tiempo. Pero sabes, dice aquí que los egipcios venían tras ellos, dice, por lo que los hijos de Israel, dice, temieron en gran manera. ¿Cuántos de ustedes han tenido temor en gran manera? De híjole, no sé cómo le voy a hacer, no sé cómo le voy a pagar, no sé qué va a pasar. ¿Cuántos han tenido temor en gran manera? Levanten bien la mano, pues no pasa nada, pues la mayoría, todos. Dice, temieron en gran manera. ¿Y qué pasó después? Y clamaron. Repite conmigo, clamaron. Clamaron al Señor. Y por eso es muy importante que nosotros podamos entender esta parte. Fíjate lo que dice el verso 11. Cuando hay temor, ¿qué es lo que pasa? Dice, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Dice el verso 12,
No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Verso 13, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Pero para poder decir esta palabra, este hombre llamado Moisés tuvo que tener una convicción, tuvo que tener fe, tuvo que tener una relación personal con Dios para poder decir esta magnitud de esta palabra. Mientras él decía una palabra poderosa, pues la gente tenía miedo, decía, no, pues, muchos dirían, no, pues hubiéramos seguido estar como estamos, que no hubiera pasado todo esto. Siguiendo haciendo esto, haciendo lo otro, que el transporte siguiera igual. Pero no, Dios quiere hacer algo en este tiempo. Y si todo está pasando es con un propósito. En este tiempo debemos pedirle a Dios por las próximas elecciones. Según todo esto que pasa es por la etapa de elecciones que va a pasar. Debemos orar por las autoridades. ¿Sabes por qué también no vivimos en paz? Porque no estamos acostumbrados a orar por las autoridades. La misma palabra de Dios dice, ora por las autoridades y por aquellos que están en eminencia, para que vivan, ¿qué? En paz. Para que vivan en paz. ¿Y qué es lo que hacemos, por ejemplo, si no estamos de acuerdo con lo que hace nuestra autoridad? Tirar. Obviamente, pues ellos tienen una responsabilidad y nosotros quisiéramos y queremos ver resultados, ¿no? Pero también hay cosas que sobrepasan la autoridad y que todo está en el mundo espiritual. Como te decía, hay principados, hay potestades que gobiernan esta ciudad de Taxco. No es solamente una cuestión profesional de un trabajo laboral que pueda realizar el presidente, no, es una condición espiritual en la cual se encuentra Taxco. Porque en este lugar ha habido idolatría durante muchos años. Se han levantado ídolos. Ha habido constantemente, año tras año, cosas que no agradan a Dios. Ha habido mucha religiosidad, mucha idolatría. Y obviamente, pues cuando algo ya tiene mucho tiempo efectuándose, pues llega un punto donde todo explota. Así cuando nosotros acumulamos enojo, cuando ya pasa algo, ¿qué es lo que hacemos? Explotamos. ¿Cuántos de ustedes aquí han explotado en enojo? No, aquí todos son bien puros y santos, pacientes, llenos de templanza. Solamente date cuenta de esto, ponlo en esta magnitud. ¿Qué haces tú cuando explotas? ¿A alguien se le salen malas palabras cuando explota? Ay, Dios mío. Se le sale el Salmo 23. Órale. Imagínate, si cuando nosotros enojamos, nos airamos, explotamos. Ahora imagínate lo que pasa en una dimensión cuando hay demasiada maldad. Cuando hay demasiada maldición que ya no se puede esconder o contener. Explota la bomba y por eso vemos todas estas consecuencias que pasan. Pero aquí vemos que Moisés era una persona que clamaba, era una persona que estaba en una comunión, y por eso les dice, verso 13, si lo quieres subrayar para que tú entiendas, cuando una persona está en el temor de Dios, está en palabra, está en oración, está en ayuno. Moisés le dijo al pueblo, no temáis. Dile a la persona que está a tu lado, no temas. Sacúdelo, dile, no temas, que todo va a estar bien.
Dice, no temáis. La segunda palabra, dile, debes estar firme. Mira, aunque estés temblando así, pero firme. Que sientas ya el agua hasta el cuello, que te vas a ahogar, pero firme. Firmes, repitan conmigo, firmes. Dice, y sobre todo aquí hace una proclamación a la fe y dice, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Otro verso muy clave, verso 14, acompáñenme al verso 14. Dice, Jehová que Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis ¿qué? ¿Y cuántos se vinieron preocupados en esta mañana? Ay, no sé qué va a pasar mañana lunes. Ay, no sé qué va a pasar la siguiente semana. ¿Cuántos vinieron preocupados? ¿Qué es lo que te dice la palabra de Dios? Debes estar tranquilo. A ver, hazle a la persona que está a tu lado. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Verso 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Traducido a esto que estamos pasando, al lenguaje actual que estamos pasando, Dios quiere que te levantes. ¿Qué le dijo al pueblo? Pues, ¿por qué me claman a mí si yo los acabo de sacar de Egipto? Ya les había dado esa promesa y todavía están dudando. ¿Qué les dijo Dios? Dile al pueblo que ¿qué? Que marche, que se active. Eso quiere decir que la iglesia se tiene que activar. No tiene que estar escondida, no tiene que estar atemorizada. Tenemos que marchar. Y marchar significa avanzar. Si tú has estado en un estancamiento, esta palabra es para ti. Y esta palabra Dios la pone en tu vida, la pone hoy delante de ti para que tú avances. Si tú has estado estancado, si no has querido avanzar, pues es una palabra que Dios te llama, que aparte de clamar, tienes que avanzar, tienes que moverte de la zona en que te encuentras. ¿Qué pasa con el conformismo? ¿Qué es lo que nos hace el conformismo? Te hace acomodarte en una zona donde ya todo lo que pasa tú lo ves, pues sí está bien, pero yo estoy cómodo. A ver, pásame una silla, Vianney. ¿Qué dirían ustedes si yo predicara así? Pues mira, a ver, abran su Biblia, a ver, vamos al libro de Éxodo. Y me traen un café, ¿no? Y unas papitas aquí para botanear. ¿Qué dirían si me vieran así predicando? No, este pastor flojo, huevón. Levántese, aunque sea a predicar, a caminar, qué sé yo. Y eso es lo que hace la comodidad. Te estanca. Te hace estar en una zona donde hay mucho confort. Y por eso en este mes hay una serie de planes que tenemos donde vamos a ser movidos. Donde te digo algo, donde tú tienes que acoplarte a la iglesia, no que la iglesia se acople a ti. ¿Sabes? Hay una parte en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, donde Jesús dice que se enoja con la gente que estaba en la iglesia. Porque Él les decía, dice que Jesús se enojó. Vemos una de los momentos donde la Biblia dice que Jesús se enojó, así como quizá tú y yo nos enojamos. Y dice que Él empieza a aventar a los mercaderes las mesas
Imagínate a alguien que llegara a tu negocio y te azorrajara todo. ¿Qué dirías tú? Ay, sí, amén, pastor, hágalo. Dice que Jesús se enojó y les dijo, mi casa es ¿qué? Es casa de oración. Pero fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice, pero ustedes, repite conmigo, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Y eso es lo que pasa cuando uno amolda la iglesia a su necesidad, amolda la iglesia a su estilo de vida. Ah, no, pues ahorita no tengo tiempo, entonces que se espere ahí la persona que va a predicar, que se espere el líder. No, pues yo salgo de mi trabajo a las 7, entonces no puedo ir a la célula a las 6:30. Cuando vas al hospital y te dicen tienes una cita a las 2:30, ¿qué haces? No, doctor, es que tengo que ir a recoger a mis hijos, no puedo. No, doctor, es que voy a salir de compras a Cuernavaca, no puedo. No, es que va a llegar un cliente ahorita a las 2:30, no puedo. ¿Qué es lo que haces tú? Amoldas y acomodas lo que tienes que hacer para ir a tu cita al médico. Y sabes, eso tendría que pasar en la iglesia. ¿Sabes qué? La reunión es a las 11 de la mañana. ¿Sabes qué? La célula es a las 6:30 de la mañana. Pero ahí tienes al líder. A ver, mijitos, ¿a qué hora pueden ustedes para que podamos estar todos juntos? Para que pues estemos aquí todos y no falte nadie. A ver, Nancy, ¿tú sí puedes? ¿Puedes a las 6:30? No, pastor, no, pues entonces a ver a qué hora puedes. Ah, ok, a las 8. Pues bueno, a las 8 hacemos la reunión. No. Eso es amoldar, eso es convertir la casa de oración en una cueva de ladrones. Porque tú estás pensando que tu tiempo vale más que el de Dios. Porque tú estás pensando que tu vida es más importante que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí. Y por eso no vemos respuesta a veces. Por eso la iglesia en general, te digo que esto es algo que pasa en general en la iglesia no tiene fuerza, no tiene poder. Porque nosotros hemos moldeado la iglesia a nuestro estilo de vida. Cuando en el libro de Hechos, si tú lo lees ahí, en la vida de los primeros cristianos, dice que todos estaban unánimes, que todos estaban partiendo el pan en las casas, que estaban todos los días en reuniones de oración, porque entendieron que la iglesia, que la casa de Dios es una casa ¿de qué? De oración. Y aquí como que tenemos las prioridades al revés. Por ejemplo, no es que menosprecie este día, pero así de lleno debería estar la reunión de oración. Porque es como que lo principal que nosotros como cristianos hacemos. La Biblia dice que la oración también, hay dos tipos de oración, una oración que se hace personal, pero hay una oración que también se hace en conjunto. Y sabes, nuestra oración como iglesia, si estuviéramos todos, sería una revolución en este tiempo. Pero a veces decimos, no, es que esto, lo otro. Tenemos que entender que nosotros no le vamos a torcer la mano a Dios diciéndole, Señor, pues mira, yo tengo este tiempo, yo quiero que se haga esto, yo quiero que tú respondas esto. No, se va a hacer la voluntad de Dios, se va a hacer el propósito de Dios. Debemos entender que tú y yo simplemente somos simples instrumentos en manos de Dios. Amén. Y que nosotros simplemente debemos ser un conducto por el cual la presencia, la unción, la revelación pueda ser transmitida de una manera pura hacia los demás. Y dice aquí, entonces nuevamente el verso 15, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Y fíjate, aquí Dios le respondió a Moisés, no le dijo esta parte
al pueblo. O sea, el pueblo estaba en esa labor de clamor y estaba haciendo lo correcto, pero la persona que ya era líder, que conocía el llamado a Dios, que había tenido la revelación, que había experimentado el poder de Dios, Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? Porque aquí dice al principio: entonces Jehová dijo ¿a quién? O sea, Dios le habló directamente a Moisés. Le dijo: ¿sabes qué, Moisés? Tú no tienes que clamar. Tú tienes que poner al pueblo, a los hijos de Israel, que marchen. Verso 16. Dice: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar. ¿Y qué? Y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. O sea, Dios le dijo una orden a Moisés. Es como si Dios te dijera a ti en esta mañana: ¿sabes qué? Levántate y soluciona esto que está pasando. ¿Tú qué dirías? Ay, Señor, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a hablar con esas personas? Porque eso me imagino que pensó Moisés: ¿cómo yo voy a dividir el mar? Pero Dios le dio una orden: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar. ¿Y qué? Y divídelo. O sea, Dios quiere decirnos con esta palabra que a la iglesia le está dando una orden, le está dando un llamado en este tiempo, que tiene que hacer que las cosas puedan suceder. ¿Sabes lo que pasaba en esa iglesia de los primeros cristianos en el libro de Hechos? Dice que Dios era el que añadía a aquellos que iban a ser salvos. ¿Sabes qué otra cosa pasaba? Que Dios le daba gracia a la iglesia delante de todo el pueblo, tanto buenos como malos. Porque recuerda, en ese tiempo había un emperador que gobernaba, y que la iglesia, pues para poder tener permiso, necesitaba autorización para poderse congregar. Pero la Biblia dice que Dios daba gracia a la iglesia delante de todo el pueblo. Y dice que la iglesia crecía y se añadían cada día, o sea que cada día había convertidos. ¿Cuál fue el último convertido aquí en nuestra iglesia? Imagínate. Y eso es algo que la iglesia debe experimentar todos los días, que todos los días haya gente que se esté convirtiendo, que se esté añadiendo. ¿Pero por qué no pasa? Porque no hay oración. Y si no hemos entendido el poder de la oración, no hemos entendido el poder del clamor. Porque créeme, cuando ya hay un clamor, Dios escucha. Hay muchos pasajes, uno de ellos dice que los oídos del Señor están ¿qué? Atentos ante las oraciones de los justos. Hay otra palabra que dice: clama el justo y Jehová responde. Vamos ahora al libro, ahí mismo al capítulo 17. Éxodo capítulo 17. Aquí ya habían pasado el Mar Rojo. Ya se habían olvidado de los egipcios, ya se habían olvidado de la esclavitud. Y fíjate lo que dice Éxodo capítulo 17, verso 4. Bueno, vamos desde el 1 para que entiendas lo que vamos a leer. Dice el 17, verso 1, dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Zin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. El primer problema que sucedió y que enfrentó el pueblo. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, ¿qué dijeron? Si te das cuenta, esta es una condición también espiritual que la iglesia en general pasa en estos tiempos. Pastor, resuelve mi problema. Pastor, hable con mi hijo. Pastor, hable con mi marido. Pastor, mate a mi marido. Ah, no, ¿verdad? Pero pedimos, Señor, resuelve esto. Señor, ya llévatelo. Señor, te lo entrego. Señor, esto.
Dice, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué altercáis? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Ahora sí, el verso 4. Entonces, ¿qué pasó? Clamó. Cuando hay necesidad y cuando uno clama, te digo, Dios interviene, Dios habla de una manera muy rápida. Dice, entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco, ¿qué? Me apedrearán. Espero que ustedes no estén a punto de apedrearme a mí, por favor. Dice, y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Dice, he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y el milagro sucedió. La situación, la necesidad fue suplida. En estos tiempos hay necesidad en la ciudad de Taxco, ¿sí o no? Hay problemas que necesitan resolverse, ¿sí o no? Pero ¿sabes? Cuando uno clama, la respuesta del Señor es con cada uno de nosotros. Y si así te pones a investigar en el Antiguo Testamento, en la historia del pueblo de Israel y en toda la historia del Antiguo Testamento, tú vas a escuchar que cuando el pueblo clamó, Dios escuchó. Quiero que me acompañen al Salmo 61, verso 2. Salmo 61, verso 2. Desde el verso 1 dice, oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón ¿qué? Desmayare. Dice, llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Dice, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Entonces, cuando uno clama, vemos que hay respuesta, hay realmente en lo espiritual algo sucede. El corazón de Dios es llevado a misericordia. El corazón de Dios, como vimos en el primer versículo, recuerda a sus hijos, recuerda los pactos, recuerda las promesas que ha hecho con cada uno de nosotros. Pero necesitamos aprender a clamar. Necesitamos realmente, primeramente, aprender a orar. Tú hoy debes de salir de este lugar con la necesidad de orar. Con la necesidad de orar por la situación que está pasando. Primeramente, antes de lo que está pasando en la ciudad, lo que está sucediendo en tu familia. Porque la raíz de la sociedad, ¿qué es? La familia. Y si en tu familia están sucediendo cosas, ¿cómo planeamos orar por la ciudad? Debes orar, salir de este lugar con un corazón llevado a misericordia para levantar un clamor por las familias. Sabes, como familias dentro de la iglesia,
todavía tenemos que aprender muchas cosas. Tenemos que perdonar, tenemos que ser sabios, tenemos que aprender a enseñar. Y la condición familiar dentro de la iglesia es lo que pasa en un exponente al 1000% de lo que está pasando allá afuera en la sociedad. Si dentro de la familia en la iglesia hay problemas, obviamente las va a haber allá afuera en la ciudad. Si no hay comunión en la familia, no va a haber comunión allá afuera. Si no hay reconciliación dentro del hogar, no va a haber reconciliación allá afuera. Por eso el llamado es para ti, para cada uno de ustedes que está en este lugar, que deben levantar un clamor por la familia. Hoy deben de cerrar filas aquellas cosas que han estado pasando. Porque si te das cuenta, el pueblo decía la necesidad que tenía primeramente para sus familias. Y para eso nos has traído aquí al desierto, para que muramos nosotros. ¿Qué más decían? Nuestros hijos y nuestros ganados. O sea, antes de conquistar la tierra prometida, ellos tenían muy claro el sentido de la familia. Que si no había agua, se iban a morir los hijos, se iban a morir los ganados. ¿Sabes? Si tu familia muere, ¿de qué va a servir quizá el negocio que tanto le pones empeño? ¿Para qué vas a querer bendición si no vas a tener con quién disfrutarla? ¿Para qué te estás matando si no vas a poder disfrutar con tu familia la bendición que Dios te quiere dar? ¿Para qué anhelamos o pedimos a Dios algo en nosotros si no estamos dispuestos a compartir? Si no compartimos en la iglesia, no vamos a poder compartir con los que están allá afuera. Si no mostramos unidad dentro de la iglesia, no vamos a mostrar unidad con los que están allá. Si no extendemos la mano de misericordia, de amor con el que está en la iglesia, menos lo vamos a hacer con una persona que está allá afuera. Por eso Dios quiere que nosotros en este tiempo personalmente aprendamos a clamar. Pero para eso tú debes empezar a orar, pidiéndole a Dios que ponga en ti esa necesidad, ponga en ti ese deseo. ¿Y sabes lo que Dios simplemente va a hacer? Dios te va a dar las indicaciones que tenemos que hacer. Así como Dios le dijo a Moisés, pues ¿por qué clamas a mí? No, tú vas a extender, vas a alzar tu vara, vas a extender tu mano sobre el mar y lo vas a dividir. Como decía la canción, entramos en el plano sobrenatural en que solamente nosotros, obedeciendo la voz de Dios, vamos a ver muchas respuestas, vamos a ver muchas señales, vamos a ver cielos abiertos, vamos a ver realmente cómo algo sucede en lo espiritual. Porque sabes, la Biblia dice que a Jesucristo se le dio autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad. O sea que Jesús tiene la autoridad sobre estos principados y potestades que están gobernando nuestra ciudad en estos momentos. Pero es como si nosotros tuviéramos la solución, pero no la quisiéramos tomar. Es como si tú, si estás enfermo, tienes la pastilla que te va a curar y no te la tomas. Y sabes, la iglesia, repite conmigo, la iglesia. Dios le dejó, Jesús, a través de su muerte, a la iglesia, escucha bien lo que te voy a decir, le dejó la autoridad. A la iglesia se la dejó. No se la dejó solamente a un pastor, al evangelista, al profeta, no. Dios se la entregó ¿a quién? A la iglesia. Y la iglesia es la que tiene que ejercer la autoridad. Dice la palabra de Dios que el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, ese mismo espíritu opera en la iglesia. Entonces, ese poder está en lo espiritual, ya está. Pero la iglesia tiene que mover
tiene que utilizar ese poder para poder hacer el bien. Créeme que Jesús tiene la autoridad sobre estas potestades que gobiernan esta ciudad, sobre la rebelión, sobre la potestad y sobre principados de maldad, de muerte, de violencia, de rebelión. Y si un principado ve a Jesús, ¿qué es lo que va a hacer ese principado? Va a huir. ¿Qué pasó con esos demonios que tenían endemoniado al gadareno? ¿Qué pasó cuando vieron a Jesús? ¿Por qué vienes a atormentarnos? Y los mismos demonios fueron los que dijeron: permítenos irnos de este hombre e ir con esa manada de cerdos. ¿Y Jesús qué hizo? Váyanse, adelante. Entonces vemos que la solución puede ser más rápida de lo que parece. No tiene tanta complejidad, pero nosotros debemos movernos en el clamor, en la intercesión, en lo que Dios le está diciendo a la iglesia que haga en estos tiempos. Por eso en el libro de Apocalipsis, el llamado a las 7 iglesias, a una le decía: ¿sabes qué? Has estado años trabajando y sirviendo, haciendo cosas muy padres, pero tengo algo contra ti. Esa es la pregunta que deberíamos hacernos en este día, y con eso quiero culminar este mensaje. ¿Qué es lo que Dios puede decir? Pero tengo algo en contra de ti. ¿Qué sería eso? Cada uno debe responderse esa pregunta personalmente. Quizá Dios te dice: pues mira, sí, he visto tu labor, tu entrega desde que te convertiste, he visto que has sido fiel, he visto que has hecho esto, lo otro, que has servido con amor, pero tengo algo en contra de ti. Y esa pregunta tú la tienes que responder. ¿Qué sería eso que Dios tiene en contra de mí? Porque el enemigo puede tener argumentos en contra de nosotros, pero cuando Dios tiene un argumento en contra de nosotros, ahí sí es un punto donde tenemos que parar y reflexionar. Y a esa iglesia, primera iglesia, le dijo: tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. O sea, Dios no le reclamó nada acerca de su servicio, Dios no le reclamó nada acerca de su fidelidad, Dios no le reclamó nada acerca de la labor que hacían en esa iglesia, sino Dios le dijo que tenía en contra de esa iglesia que había abandonado ¿qué? Su primer amor. Por eso esta es una pregunta que tú y yo tenemos que respondernos y ponernos enfrente en este día. ¿Qué es lo que quizá Dios pueda tener en contra de cada uno de nosotros? ¿Sabes? Lo que Dios tenía en contra del pueblo siempre era que el pueblo andaba en pecado. Pero cuando el pueblo se arrepentía y clamaba, ¿qué era lo que pasaba? Dios inmediatamente respondía. Entonces, tú hoy debes de analizar que Dios no tenga algún argumento en contra de ti para que tú puedas ver respuesta. Porque cuando no tenemos respuesta es muy difícil. Y quiero terminar con este pasaje que todos conocemos, Segunda de Crónicas, capítulo 7. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Vamos a leer desde el 12 y hasta el 14. Dice: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y te he elegido, dice, para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos
para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Verso 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, que dice, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dice el verso 15, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. O sea, Dios nos habla, iglesia, a que debe haber un clamor en nuestras vidas que se debe de elevar en estos tiempos, primeramente por tu vida. ¿Cómo estás el día de hoy tú? ¿Cómo está tu condición espiritual? Antes de poner a tu familia, la ciudad, ¿cómo estás tú? ¿Te sientes motivado? ¿Te sientes desanimado? ¿Te sientes gozoso, triste, derrotado, conquistado? ¿Cómo te sientes tú? Esa es la pregunta también en este día. ¿Cómo estás tú? Y dice aquí, si se humillare mi pueblo. Esto habla de que hay una condición en el pueblo. Y la condición de esta ciudad, pues es que hay pecado, queridos. Hay mucho pecado en esta ciudad. Un pecado que se tiene que confesar. Un pecado, la Biblia dice que el que confesare sus pecados, ¿qué? Hallará misericordia. Y pues es evidente ya tanto que está pasando aquí en Taxco, pues que, ¿por qué no se lo confesamos a Dios? Es evidente la corrupción, es evidente el robo, la mentira, que debemos tener el valor de confesarlo. Por eso te voy a invitar a que te pongas de pie en esta tarde. Y mi intención con esta prédica no es llevarte a que tú grites en esta tarde, no, para nada. Porque ese clamor va a tener que nacer en ti, en tu lugar secreto primeramente. El propósito es que esta plática te lleve a reflexionar, te lleve a meditar qué ha pasado con tu vida, qué ha pasado con la oración. Porque si no hay clamor es porque la iglesia no está orando. Y si no hay oración es porque no está habiendo una comunión con Dios. El pastor Asael nos decía que a veces no queremos hacer las cosas que nos benefician. Créeme, si estuviéramos orando y ayunando, nuestra carne sería más débil y nuestro espíritu sería más sensible a la voz de Dios. Pero no lo hacemos. Esa es la verdad, no lo hacemos. Y por eso yo quiero que tú hoy medites esta palabra, que el Espíritu Santo la ponga en este tiempo en tu corazón. Y cuando llegues en tu casa, sea el mismo Espíritu hablándote, diciendo qué cosas tienes que hacer, cosas que tienes que retomar. Porque te digo, si no hay clamor, Dios no va a escuchar. Pero para poder clamar, uno tiene que estar en una vida de oración. Moisés, para poder clamar ante todas estas pruebas que se le presentaron, pues él ya tenía una comunicación con Dios. Recuerden, desde que Dios le hizo el llamado en aquel monte, Moisés aprendió a comunicarse con Dios. Porque él tenía temor, porque él decía, Señor, voy a Egipto, pero yo necesito que tú me digas quién es el que me envía.
Yo necesito tener la seguridad de que lo que voy a hacer va a tener un resultado. Y fue ahí cuando Dios se le revela como el gran yo soy. Y a partir de ahí Moisés tuvo una comunión con Dios, porque él entendió quién era Dios. Y por eso a partir de este mes, los domingos vamos a tener una serie de prédicas que nosotros vamos a entender y que nosotros vamos a poner para que tú puedas tener unos buenos cimientos. Te digo, no importan los meses que tengan, los años, pero quizá no has puesto cimientos en tu vida que se necesitan poner. Entonces ahí donde estás, cierra tus ojos en esta tarde y le vas a pedir a Dios que esta palabra ya la escuchaste, ahora le vas a pedir que te la revele, que te la revele personalmente, que te la revele y que tú, cuando menos lo pienses, el Espíritu Santo te toque y abra tu entendimiento para que la palabra sea revelada a tu vida y puedas entender la importancia de lo que es el clamor, la importancia de lo que es la oración. Así que vas a poner las manos en tu corazón y dile: Señor, yo quiero que tú revela, Señor, esta palabra a mi vida. Dile: Padre, abre mi entendimiento, Señor, para que yo pueda ser sensible a la voz de tu Espíritu. Padre, mi oración en esta mañana es que este mensaje, que es de suma importancia, Señor, porque la respuesta está en el clamor de tu iglesia, está en el clamor de tus hijos, Padre, que pueda ser hoy revelada, que tú nos permitas, nos des la oportunidad de que la palabra sea revelada a nuestras vidas, Padre Santo. Señor, hoy yo pongo la vida de cada uno de tus hijos en tus manos, Señor. Que ellos puedan entender, Padre, que ellos sean llevados a esa oración de clamor en sus vidas. Que ellos clamen por sus familias, que ellos clamen por sus vidas también primeramente, Señor. Que si ha habido algo que ha estado obstruyendo, que si ha habido algo, Señor, que los había alejado de ti, Padre, que nazca, Señor, ese clamor. Así como el salmista decía: como siervo que brama en el desierto, Señor, por esas aguas, así nuestra alma, Padre, que clame por ti, Señor, que haya una hambre, una sed en este tiempo por buscarte, Señor, porque tu palabra dice: busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Y tú, Padre, puedes ser hallado en estos tiempos todavía. Tú has estado en este lugar, Señor. Tú has estado más cerca de lo que nosotros imaginamos, Padre, pero no hemos orado, Señor. No nos hemos levantado a clamar, no nos hemos levantado en ayunar, no nos hemos levantado, Señor, a pedirte que tú extiendas tu misericordia. Pero dile: Padre, hoy yo quiero que la palabra sea revelada a mi vida, Padre, para que yo entienda y que ese entendimiento me impulse a hacer, me impulse a quitarme, a levantarme de esta comodidad quizá en la que yo había entrado. Dile: Padre, incomódame, Señor, levántame a orar, que yo pueda sentir cómo tú me llamas a tu presencia, cómo tú me llamas, Señor, así como tú le hablabas a ese joven y él no sabía cómo, Padre, pero cuando le fue revelado, le fue enseñado que tenía que decir: habla porque tu siervo escucha, él empezó a escuchar tu voz, Señor. Así, Padre, que en esta iglesia, Señor, cuando tú hables, Padre, que cada uno de tus hijos pueda decir: habla que tu siervo escucha. Señor, llévanos a clamar. Llévanos, Señor, a orar, a interceder por nuestras familias. Llévanos, Señor, a orar por nuestras vidas. Porque, Padre, la Biblia dice que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo, Padre, no quiere que las almas se salven. El enemigo quiere ver muerte, quiere ver destrucción,
El enemigo, como dice la palabra, ha venido a robar, a matar, a destruir, pero tú, Señor, has venido a que nosotros podamos tener una vida en abundancia, Padre. Padre, abre el entendimiento de esta iglesia. Abre, Señor, quita todo velo, Padre, que pueda haber en nuestras vidas. Dile, Señor, quita todo velo en mí. Díselo con tus propias palabras. Dile, Señor, si hay un velo que me impide verte a ti, dile, quítalo, quítalo, Señor, todo velo, todo estorbo, toda distracción. Dile, Padre, que me enfoque nuevamente en ti, Señor, porque la palabra dice que tú eres el camino, eres la verdad, eres la vida, Señor, y que si queremos ir al Padre, solamente es por medio de ti. Padre, llévanos a clamar, Señor, levántanos, Señor, para orar. Pon un espíritu, Señor, en esta iglesia de oración, que esta, Señor, tú la puedas ver como una casa de oración, como una casa de oración, Padre, como una casa donde un incienso agradable sube delante de tu presencia. Y que ese olor, Padre, grato es esa oración que tus hijos suben personalmente en sus hogares, y hayas un compromiso con Dios. Dile, Señor, voy a restaurar ese lugar secreto. Voy a restaurar y voy a proponerme a tener un lugar secreto, Señor, donde yo voy a orar, donde me voy a humillar, donde, Padre, voy a clamar a ti, donde, Señor, estaré un tiempo contigo. Y si tú has abandonado ese lugar, dile, Señor, hoy yo quiero regresar nuevamente a ese lugar de comunión, a ese lugar, Padre, donde he ganado miles de batallas, donde he conquistado, donde he visto, Señor, tus promesas cumplidas en mi vida, Padre, porque yo quiero experimentar lo que dice tu palabra en ese pasaje que dice: honra a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Padre, que muchos y que todos tus hijos en esta congregación puedan ser recompensados a través de la labor que hacen en lo secreto, Señor, en ese momento de oración, en ese momento de comunión. Padre, que haya una llenura sobrenatural de tu Espíritu en este tiempo, y que tú, Señor, traigas libertad a esta ciudad, traigas libertad, Señor, a las familias, traigas libertad, Señor, a todo lo que se requiere en este tiempo. Así te lo pedimos, Padre Santo, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios.